Muy bien, por favor, queridos alumnos, les ruego que guarden silencio porque vamos a comenzar la clase. La máxima concentración, no me distraigan, es 1 hora y media, ya sé que ustedes no están acostumbrados, pero poco a poco ya se van formando. Los alumnos de máster es gente más madura, tiene más capacidad de resistencia. Todo el mundo nada más tiene que hacer una cosa, tener la vista fija en mí y tomar nota de todo lo que digo yo, bien sea a mano o bien sea por los procedimientos nuevos. Y como siempre, y antes de empezar, ¿hay alguna duda o alguna pregunta? ¿Alguien quiere que se le aclare algo? Recuerden que a lo largo de esta clase magistral hablo yo y ustedes pueden ser que les surjan múltiples dudas. Tomen nota para preguntarlas al comienzo de la clase siguiente, si son de interés general. Si no lo son, se dirigen por internet a cualquiera de mis 4 secretarias, tienen los datos al dorso del programa y piden una auditoría, que la haríamos generalmente virtualmente, Bueno, pues veo que no hay dudas o preguntas que quieran efectuar en este momento, lo cual mucho me congratula. Vuelvo a insistir, ustedes tienen que ir leyendo a toda velocidad, aunque no entiendan nada, según lo establecido en el programa, los libros indicados. Yo voy por atrás, remachando y explicando lo importante. Hoy vamos a ver si podemos terminar en el tema 3, todos y cada uno de los epígrafes del tema 3, ven ustedes en el programa que dice debajo memorizar, lo que significa que todos y cada uno de esos epígrafes se los voy a preguntar en el examen final. Si no da tiempo hoy, terminaremos mañana, pero ya pasaremos a la parte, la semana que viene, de metodología del programa. Vamos a dedicar una semana y media al método de la ciencia económica y después ya pasaremos a estudiar las leyes más fundamentales, utilidad marginal, preferencia temporal, el concepto de sociedad, y así explicaremos el intercambio y llegaremos a la teoría de determinación de los precios. Luego estudiaremos competencia, monopolio y terminaremos con el dinero. Ese es el programa del curso de aquí hasta diciembre. Pero antes de empezar tenemos un invitado especial hoy, que se va a levantar mirando para ellos y muy despacio y tranquilamente va a explicar durante 1 minuto y medio, que es mucho tiempo, ¿quién es usted y qué hace aquí? Explíqueselo a ellos. Me llamo András Scholz, soy húngaro, pero intento hablar español. Más o menos. Soy sociólogo y estudio administración del Estado, pero me interesa muchísimo la economía austríaca y en los últimos 10 años estoy estudiando esto. Y ahora estoy publicando en el proceso de mercado, están publicando 2 artículos y también tengo un blog en el Instituto de Juan Mariana. Yo creo que va a ver porque hay muy interesantes artículos. ¿Y qué hace un húngaro que habla también español? ¿Dónde vive usted en España? ¿Y qué hace usted en España? He leído muchísimo que España tiene mucho sol, playa. ¿Y mujeres? Por eso No. he ido a vivir en Soria. No, Frío, que se ha casado con una española. mi mujer es española. Pues por ahí tenía que haber empezado diciendo, es que me he casado con una española, hombre. Ay, estos húngaros. Venga, muchas gracias. Un aplauso para Andreas. Venga. Venga, pues empezamos la clase. Queridos alumnos, atención, grupo de comunicación audiovisual. ¿Qué es lo que comunicamos? Conocimiento o información. ¿Sobre qué tratan las clases que está dando el profesor Huerta de Soto? Sobre información, comunicación, de conocimiento. Ahora, ¿qué tipo de información o conocimiento? Y esta es la gran novedad de este curso, que ustedes nunca podían haber sospechado antes de empezar estas clases de economía conmigo. Y es que hay 2 tipos radicalmente distintos de información o conocimiento. Por un lado está la información o el conocimiento que calificábamos de científico, técnico, tecnológico, etcétera, el que pensábamos hasta ahora que era el único conocimiento por antonomasia, pero hemos visto que hay otro grupo, otro conjunto, otro tipo distinto de conocimiento que además es mucho más relevante e importante para todos y cada uno de nosotros cara a lograr los objetivos que nos proponemos en la vida, y es el conocimiento que hemos calificado de conocimiento empresarial, de la información empresarial, porque siempre que cada ser humano actúa empresarialmente,
lo que hace es crear o descubrir nueva información en su mente que previamente le había pasado desapercibida. Es una información o conocimiento que calificamos de empresarial, in prehendo, prehendi, prehensum, del latín, descubrir, ver, darse cuenta de algo, agarrar, etc. Entonces dábamos un paso más y decíamos, ¿qué características diferenciadoras tiene este conocimiento empresarial? Que además, insisto, es el verdaderamente importante para todo ser humano cara a enfrentarse a la vida que le rodea. Y decíamos que tiene una serie de características y me parece que nos dio tiempo a explicar la primera. Decíamos que el conocimiento empresarial, entre todo, es un conocimiento subjetivo, de tipo práctico, es decir, no científico. ¿Qué significaba esto? Decíamos que es un conocimiento que solo es capaz de ser creado por el sujeto, el ser humano de a pie, actuando en su contexto determinado, en sus circunstancias particulares de tiempo y lugar. Es un conocimiento que solo se aprende con la praxis. Praxis procede del griego, significa acción, actuando. Y recuerden que ponía el ejemplo de mi abuelo que me cogió en sus rodillas y decía, oye, hijo, tú eres muy estudioso, eres el empollón, el número 1 de la clase, y lo era. Siempre sacas en todo sobresaliente, matrícula y honor, pero no pienses que con esto vas a conseguir lo que te propones, ni que eres el más listo, te equivocas. Porque las cosas más importantes para la vida no se aprenden en los libros, solo se aprenden actuando. Y les puse varios ejemplos, de cómo se aprende a ligar a una chica, o cómo se aprende a sacar adelante un negocio, o cómo se aprende a pintar como Velázquez, o cómo se aprende a montar en bicicleta. Conocimiento práctico en el sentido de que solo se aprende actuando. Y ustedes, veíamos que están aquí estudiando una serie de disciplinas de importancia mayor o menor, pero en todo caso de importancia periférica respecto a lo esencial. Mientras no salgan a la plaza a torear, no aprenderán a torear. Mientras no salgan a tratar de dirigir una película, no aprenderán a dirigir una película, por mucho que hayan estudiado libros o teoría al respecto. Por eso, ¿significa esto que estamos perdiendo estos años en la universidad? Sí y no. Sí, si ustedes piensan, caen en la arrogancia fatal de creer que con lo que estudian en la universidad ya tienen todo solucionado y garantizado un futuro prometedor. Se equivocan radicalmente. Pero por otro lado, esto que aprenden, decíamos que nos sirve como un trampolín para multiplicar exponencialmente nuestra capacidad creativa empresarial, sobre la base de los rudimentos técnicos que hemos aprendido. Y además estudiábamos las diferencias entre el conocimiento práctico y el científico. Uno le llamábamos conocimiento A, el otro le denominábamos conocimiento B, desde las perspectivas de diferentes autores que lo han tratado. Hablábamos de Michael Oakeshott, que es el que más pone el acento en la distinción entre el conocimiento científico y el conocimiento práctico. Él clamaba contra el endiosamiento de la razón cientificista en el siglo pasado, que endiosa, en una borrachera del poder al ser humano, endiosa su posibilidad científica, como si la ciencia fuera la llave para solucionar todos los problemas. Dice, ese es el gravísimo error, el gran pecado de la humanidad. La ciencia es muy útil, sin duda alguna, pero no pensemos que son los expertos o la ciencia los que van a solucionar el destino de la humanidad. No tiene nada que ver, porque eso depende de un conocimiento de tipo empresarial, que es radicalmente distinto. Hayek, que distinguía entre el conocimiento centralizado y el conocimiento disperso. Teníamos también a Michael Polanyi, que distinguía entre dos tipos de conocimiento, el conocimiento formalizado, que es el conocimiento científico, y el conocimiento tácito, no formalizable, que es el conocimiento práctico de tipo empresarial, en su obra The Study of Man, y Mises, que se refería al conocimiento de clases, que nos permiten clasificar fenómenos, que es el conocimiento científico, frente al conocimiento de eventos únicos, históricamente irrepetibles, que es el caso del conocimiento empresarial. Bien, creo que esto es
lo que vimos, si no me equivoco, en la clase anterior. Vamos a seguir con las características del conocimiento empresarial, y la siguiente característica es que el conocimiento empresarial es un conocimiento privativo y disperso. ¿Qué significa esto? Significa que es un conocimiento que con todos sus matices específicos solo dispone el ser humano, hombre o mujer de a pie, que actúa en sus circunstancias particulares. Es privativo de él. Hombre, en mayor o menor medida podrá transmitir o conllevar parte de ese conocimiento a los que le rodean, pero sentirlo, dominarlo, conocerlo, es algo privativo del ser humano que actúa. Es como si dijéramos, como si cada uno de nosotros dispusiera de unos bits únicos de información en nuestra mente. Sí, a ver, vamos a ver bien aquí el bueno de Ángel. Ángel, interrumpe usted justo el conocimiento privativo. Y después, una buena causa. Una buena causa. Un aplauso para Ángel. Venga. Ha quedado perfecto. Sí. Lo otro, Sí. las que quiera, igualitas. Bueno, fenomenal. Pues, luego hablamos. Venga, muchas gracias. Luego, es como si cada uno de nosotros dispusiera en nuestra mente de unos bits de información únicos e históricamente irrepetibles. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que tenemos valga la redundancia, un conocimiento por introspección de primera mano de lo que nosotros mismos sabemos, nos es tan inmensamente familiar que damos por supuesto que todos los demás también, o los que nos lo rodean, lo saben. Por lo menos mi hermano, mi hermana, mi padre, mi novio, mi marido, mi mujer, que lo saben. Y no se equivoquen, no lo saben. Es cierto que conforme más próximos y más familiaridad tengan con ustedes, pues más sabrán. Las personas que nos conocen mucho enseguida saben cuando estamos tristes, alegres, o cuando les queremos transmitir, a lo mejor simplemente con una mirada transmitimos una idea. Esto lo hacen ustedes, con un buen plano en una película. Bien, pero no den por supuesto que todo lo que ustedes saben lo sabe el otro, porque cada uno es como si dijéramos propietario exclusivo de la información que genera. Y es imposible, esta señorita tiene su información ahí metida, y es imposible que con un cable me la transmita a mí. No, hay un mundo que nos separa, y eso nos sucede de unos a otros. Es un conocimiento en sentido privativo. Una y otra vez les digo que estamos hablando de realidades muy abstractas, y que no disponemos en el lenguaje de los términos específicos para transmitirlas de una manera completamente unívoca y no confusa. Pero por otro lado son realidades que no son tan íntimas, porque estamos hablando sobre cómo nosotros actuamos, pensamos y creamos empresarialmente, que no nos cuesta entender lo que les estoy diciendo. Y este conocimiento privativo, exclusivo de cada uno de nosotros, aunque es cierto que se pueden filtrar muchas facetas de él en los que nos rodean, pero no con todos sus detalles y matices, es un conocimiento que también se dice que está disperso, diseminado. ¿Qué significa? Pues significa que el volumen inmenso, infinito, de información o conocimiento práctico que están continuamente creando y utilizando hoy los 8.000 millones de seres humanos que constituyen la humanidad, ese conocimiento inmenso se encuentra disperso o diseminado, una parte infinitesimal en esta mente, otra en esta, y así sucesivamente, entre los diferentes seres humanos. Visualícenlo, pero en realidad a lo que me estoy refiriendo es a una realidad enormemente abstracta, y que nos pasa desapercibida, porque tendemos a actuar con el piloto automático y damos por supuesto muchas cosas, pero aquí a nivel académico estamos desarrollando un conocimiento tipo B, de tipo científico, que es el conocimiento de la ciencia económica, que es la que estudia los procesos de creación y transmisión del conocimiento práctico de tipo empresarial. Conocimiento, por tanto, que es un conocimiento privativo de cada uno de nosotros y disperso. Y esto nos tiene que llenar de orgullo, hasta cierto punto, bien entendido, porque es que cada uno de nosotros somos únicos en el universo. Es decir, no ha habido nadie en el pasado, ni existe nadie en el presente, ni existirá nadie en el futuro con el conocimiento concreto, específico, privativo y empresarial del que disponemos y vamos creando cada uno de nosotros. Somos únicos en el universo.
¿Por qué? Porque solo nosotros, en nuestras circunstancias particulares de tiempo y lugar, al actuar desarrollamos un conocimiento de primera mano que es estrictamente privativo. Pero vamos a ver que hay una maravilla tremenda, y es que en conexión unos con otros, interactuando, somos capaces de aprovecharnos del inmenso volumen de información práctica y dispersa y privativa que se sostiene sobre los 8.000 millones de mentes que constituyen la humanidad. Y vamos a ver cómo tal cosa es posible a través de los procesos de mercado, a través del orden espontáneo de mercado, a través de la libertad de empresa y a través del sistema económico capitalista. Sobre todo esto lo vamos a ver en su momento. Es importantísimo entender esto porque hay una serie de interpretaciones alternativas sobre la sociedad que nada tienen que ver con la que estamos explicando aquí, que es la verdadera, por cierto, sino que consideran que solo hay un conocimiento del científico que es jerárquico, que tiene que haber uno que mandar, que sabe todo, que los demás somos unas hormigas, que se impone por la fuerza y adelante, como si fuéramos un ejército de hormigas. Vamos a explicar que no es así como es la naturaleza del ser humano, ni como la sociedad espontáneamente se desarrolla, ni cómo avanza la civilización. Y es importante que entiendan esto, porque generación tras generación hay un choque continuo de visiones alternativas, y el futuro de la civilización, y que continúe avanzando, aunque muchas veces a trancas y barrancas, depende de que entendamos este orden espontáneo del mercado y las naturalezas características y diferenciales de la información empresarial. Luego hemos dicho que es un conocimiento, en primer lugar, es un conocimiento práctico, subjetivo, no de naturaleza científica, el conocimiento empresarial, y en segundo lugar que es un conocimiento privativo y disperso. Pero hay también otra característica, y es la siguiente: el conocimiento empresarial es un conocimiento tácito, no articulable. ¿Qué significa esto? Significa que sabemos lo que sabemos empresarialmente, aunque no seamos capaces de explicar con detalle y en términos técnicos eso que sabemos. El otro día hicimos un ejemplo en clase que fue muy ilustrativo. Pregunté: ¿alguien ha aprendido a montar en bicicleta en un libro? ¿Alguien es capaz de explicar de manera articulada las leyes de la física? Su hija estudiando física. En función de las cuales, cuando en bicicleta nos inclinamos en una curva, la fuerza centrípeta nos mantiene pegados a la carretera y no nos caemos. No, porque el saber montar en bicicleta es un conocimiento de tipo práctico, que solo se aprende lanzándonos en una bicicleta sin ruedines y cayéndonos una y otra vez, como yo, que me hice sangre, les dije, hasta que no se sabe cómo misteriosamente desarrollamos un sentido del equilibrio y aprendemos, porque es un conocimiento, el conocimiento empresarial, tácito, es aquel que se sabe, es que yo sé hacerlo, pero no sé explicarlo cómo se hace. Y esto pasa continuamente en todos los ámbitos. Por ejemplo, a ver, ¿quién se ha sacado o se está sacando el carnet de conducir? Muy bien. De acuerdo, entonces aquí hay dos exámenes, uno muy sencillo, que es un examen teórico, le dan una serie de normas, se da el paso, etcétera, y luego hay un examen tipo test. Pero luego hay que aprender a conducir. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues vas a una academia y te suben en un coche, está el profesor, el coche tiene como dos volantes o un equipo o dos de pedales, el profesor se sienta, tú aterrorizado o aterrorizada al lado, y dice, arranque y salga. Oiga, pero ¿cómo voy a arrancar y salir si yo me hubiera cogido un coche? Que arranque y que salga. ¿Es que nos enseñan con un libro a conducir? ¿Es que nos dicen, meta la primera, vaya subiendo poquito a poquito el embrague, luego saque, luego apriete? No, hombre, no. Solo se aprende a conducir saliendo a la vorágine de la circulación de Madrid, teniéndolos aquí. Según el sexo se tendrán unos u otros, o cosas. Y a lo mejor nos lleva, pues eso, 10 clases, 100 o 500 clases, depende, hasta que con soltura somos capaces, porque hemos aprendido con la práctica, a conducir. Hemos desarrollado ese saber especial que es
el conocimiento de tipo práctico. Por ejemplo, aprender a cocinar. Ustedes podrán tener todos los libros de cocina con todas las recetas del mundo, pero como empieza la primera vez y sigue la receta, le va a salir un churro. Y entonces se pone usted a cocinar, y alguien que sepa cocinar, porque ha aprendido con la práctica, le da un codazo, déjame a mí. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Hemos dado un codazo, déjame a mí. Oye, pero no, explícame cómo se hace. Y es que no somos capaces de explicar cómo se hace. Pero sabemos hacerlo. Déjame a mí. Oye, me quiero ligar a esta chica, no me hace caso, no me llevo más que calabazas, soy vergonzoso. A ver, dime cómo se hace. No, te da un codazo, mira, se hace de esta manera. No, no te la ligues tú, que me la quiero ligar yo. Es que yo no sé explicártelo cómo se hace, esto se aprende con la práctica. El conocimiento empresarial es un conocimiento tácito, no articulable. Michael Polanyi tiene un libro que es una maravilla, se titula El estudio del hombre, The Study of Man. Se centra sobre esta diferencia entre el conocimiento práctico de tipo empresarial y el conocimiento científico. Y él explica que el conocimiento más relevante para todos nosotros es el conocimiento práctico. Pero no solo esto, sino que es que además resulta que hasta el conocimiento más formalizado científicamente, el conocimiento más técnico que ustedes puedan imaginar, se ha demostrado que siempre tiene una base tácita no articulable. Es el teorema de Gödel, famoso matemático que descubrió que por muy completo que se piense que es un esquema matemático, siempre tendrá un punto de partida que no pueda formalizarse a su vez y que por tanto sea eminentemente tácito. Y los grandes descubrimientos del ser humano, incluso en el ámbito de la ciencia, y hoy han dado el premio Nobel de Economía a una mujer, ahora comentaré sobre esto, mejor dicho, se lo dieron ayer. Créanlo ustedes o no, siempre parten de una intuición genial, creativa, de tipo tácito. Y luego ya después, uno, en el ámbito de la ciencia, se pone con los lenguajes científicos, experimentos, etcétera, a elaborar lo que previamente ha sido a lo mejor un acto de genialidad creativa. En ese sentido, el conocimiento tácito es el principio de todo conocimiento. Este conocimiento, ninguneado, ocultado, como si no existiera, por parte de las mafias manipuladoras que quieren solo endiosar la razón científica y ponernos en manos de expertos, resulta que es la base de todo conocimiento, incluso de los conocimientos científicos aparentemente más elaborados. Le han dado el premio Nobel a una norteamericana, se llama Claudia Holding, por los estudios que ha hecho sobre el mercado laboral de la mujer, etcétera. Bueno, en realidad esta economista ha descubierto el Mediterráneo. ¿Saben ustedes lo que descubrió el Mediterráneo? Después de miles de estudios, horas, etcétera, llega a una conclusión. Coño, que ganan menos las mujeres en general que los hombres porque más de la mitad de las mujeres valoran mucho la vida familiar y el matrimonio, mientras que los hombres, en términos relativos, valoran mucho más la profesión. Por tanto, le dedican muchas más horas y están más tiempo disponibles los hombres que las mujeres, porque hasta aquí hemos llegado. Para mí valoran más, y muchas mujeres, dicen más de la mayoría, pues sacar adelante una familia, tener hijos, cuidar el hogar familiar, etcétera. Y obviamente, pues resulta que ganan menos. De ahí ya se pueden sacar muchas conclusiones feministas, decir, pues es injusto que ganen menos, entonces hay que poner un impuesto, pues entonces que los hombres paguen un impuesto a las mujeres, para que ganen lo mismo los hombres que las mujeres, aunque trabajen menos horas, o aunque sean menos productivas. Veremos que en el mercado se tiende a pagar a cada uno el valor descontado de lo que aporta al proceso productivo. Y entonces las mujeres, en los estudios de Holding, lo que demuestran es que siempre optan por trabajos más flexibles de horario, y también utilizan mucho más la fórmula del trabajo a tiempo parcial. ¿Por qué? Pues también lo podían utilizar los hombres, hombres que quisieran dedicarse a la caza, a estudiar, a pensar, yo no voy a trabajar más de 4 horas, etcétera. En un entorno de libertad, cualquier opción es legítima y defendible, en un entorno de libertad e igualdad ante la ley. Pero si resulta que masivamente sucede esto explica que a nivel agregado haya lo que se llama una brecha salarial entre hombres y mujeres, que no procede de ninguna injusticia estructural, sino de las propias opciones voluntarias que toman las mujeres. También ha estudiado cómo ha impactado los métodos anticonceptivos y también hasta qué punto el principal
la principal fuerza que ha impulsado a la mujer ha sido la economía de mercado, el sistema capitalista, porque es que antes resulta pues que había que lavar a mano, que ustedes saben lo que, aquellos que vivan solos, es 2 o 3 veces al día, lavar los platos, recoger la cocina, pues esto es una... Bueno, pues la economía de mercado descubre el lavaplatos, la nevera, la lavadora, la secadora... Y todo esto, ¿a quién ha liberado tiempo y horas y ha dado calidad de vida? Hombre, a hombres y mujeres, sin duda alguna, pero sobre todo relativamente a las mujeres. Y la media en los países, en el mundo, es que la mitad de las mujeres trabajan, están en el mercado laboral. Hay una serie de países, pues el porcentaje se reduce, pues muchísimo. Y en cambio la media de los hombres es que el 80% de ellos trabajan. Sobre todo esto es sobre lo que han ido los trabajos de esta economista que ha obtenido el premio Nobel de Economía ayer y que es la tercera mujer, también qué casualidad, qué injusticia, el premio Nobel de Economía desde 1968, calculen ustedes, y solo se han dado 3 mujeres. ¡Injusticia, injusticia, injusticia! No tan injusticia. Bien. Este conocimiento tácito, no articulable, no solo se refiere a las genialidades creativas que se nos ocurren respecto de fines nuevos que descubrimos que nos merecen la pena y medios para alcanzarlos, sino también forma parte del conocimiento práctico tácito, ese conocimiento pautado que surge de manera evolutiva y que hemos denominado o calificado como las instituciones, que recuerdan que era una de las muletas que nos ayudaban a enfrentarnos al carácter ineradicablemente incierto del futuro. Instituciones en el campo del lenguaje. El castellano, el español, en el que yo estoy hablando ahora, es un conocimiento tácito, no formalizado. ¡Claro! Que puedes estudiar en el colegio, en el instituto, habrán estudiado ustedes muchas asignaturas, ¿de qué? Pues de lengua, etcétera, qué aburrimiento. Claro que nos habrán dado literatura, qué aburrimiento, pero desde los 2 años sabíamos hablar perfectamente. Acuerden el ejemplo que puse. Yo, en mi arrogancia fatal cientificista, habiendo sacado 599 puntos, sobre 600 en el TEFL, Test of English as a Foreign Language, llegaba a Estados Unidos creyéndome el amo del mundo. Vamos, que era poco menos que Shakespeare, que sabía hablar mejor que ellos. Sí, no tenía ni puñetera idea. Recuerden la película que vi en el avión. ¿Cuál era? El Padrino, The Godfather. Ni idea, no entendí nada. Ni entendí nada en las primeras clases, ni nada de nada. Y sin embargo, veía en una guardería a niños americanos y niñas de 2 o 3 años hablando perfectamente inglés, pero perfectamente. Y no lo habían aprendido en un libro. Conocimiento tácito, no articulable, práctico, de tipo empresarial. Pero también el respeto por la moral. La moral, ¿qué es la moral? Viene del latín mos moris, significa aquello que se transmite por costumbre. Es decir, lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien y lo que está mal. Bien, hay muchas cosas en la vida que son a lo mejor ni blanco ni negro, sino que son grises, áreas grises. Pero seamos honestos, cada uno de nosotros, con nosotros mismos. Sabemos, en la mayor parte de los casos por lo menos sabemos dónde está, hacia dónde, lo que está bien y lo que está mal. Y lo sabemos aunque solo sea de una semillita misteriosa embrionaria que tenemos desde que nacemos, pero es que lo mamamos en casa, en la pequeña comunidad, en la comunidad religiosa, si es que somos religiosos, o aunque no sea así. Y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y ese es un conocimiento que se podrá articular. Venga, voy a clase de religión, o voy a clase de moral, o voy a clase de formación para la ciudadanía, y me leo un libro, y se podrá usted leer el Código Penal, el Código Civil, pero es un conocimiento tácito, no articulable, que se aprende con la práctica, la moral. Y lo mismo con el derecho, un apretón de manos, un contrato, esto va a misa, ¿de acuerdo? El derecho, la moral, el lenguaje. Pero el lenguaje no solo en términos
estrictamente de idioma que utilizamos para entendernos. Me da lo mismo que sea español, inglés, francés, etc. También el lenguaje de los negocios. La contabilidad, accounting, is the language of business. Me acuerdo que cuando yo estudiaba me decía, la contabilidad la inventó Luca Pacioli. Y yo era tan idiota que me lo creí. ¿Quién era Luca Pacioli? Tomen nota. Franciscano, profesor de matemáticas de Leonardo da Vinci. Lo único que pasa es que fue el primero que articuló un libro sobre el lenguaje que desde siempre venían utilizando los comerciantes y artesanos, que es la contabilidad por partida doble, que nadie ha inventado, nadie dispone de la capacidad mental necesaria para inventar y hacer ex novo una institución, porque conlleva un enorme, inmenso volumen de información práctica, en la que cada uno de nosotros aportamos nuestro pequeño granito de arena, como si dijéramos, de experiencia, conocimiento, sensibilidades, etcétera, generación tras generación, y eso es una inmensidad que nadie puede ni crearla ex novo por sabio que sea, grupo de sabios que sean, ni científicos por listos que sean, ni mucho menos mejorarla. Vamos a mejorar. Esto del francés y del inglés y del español es muy ineficiente. Vamos a hacer un lenguaje que sea perfecto. Unos tíos, aquí está el lenguaje perfecto. El esperanto. Y ahí lo tienen. Esperanto. Pero si solo lo hablan 4 escépticos y 4 gente extraña, se reúnen en un congreso y ha sido un fracasazo, porque no conlleva esa información siglo tras siglo, generación tras generación. Vamos a inventar una familia nueva. ¿Pero qué es esto de la familia tradicional? Pero se ha visto, esto es una cosa de dinosaurios. Aquí hay 13 tipos de familia, 16 tipos de familia, 27 tipos de familia. Otro fracasazo. Recuerden que las instituciones más esenciales para la civilización y la vida humana no han sido ni pueden ser creadas por la mente humana, porque son resultado de comportamientos pautados y están compuestas de conocimiento básicamente práctico, empresarial, de tipo tácito. Los libros, esta es una idea muy buena de Michael Polanyi. Vamos a ver. Hasta la invención de la imprenta por Gutenberg, siglo XV, los libros se pasaban a mano. Los monasterios a lo largo de la Edad Media, tener un libro era una cosa carísima, es que le costaba toda una vida, un copista, hacerlo. La idea de Gutenberg es genial. Vienen los cajistas, se coge tinta y plan, páginas y se multiplican los libros. Por primera vez los libros se extienden masivamente por toda la humanidad. El hecho de que pudiéramos disponer de libros como instrumento casero, el libro que era un objeto de lujo, prácticamente inasequible para el 99,9999% de la población, ahora pasa a ser algo habitual en todas las... Podemos leer una novela, etcétera. ¿Pero qué dice el profesor? Pero si esto es algo obvio, pues no ha sido tan obvio hasta hace muy pocos siglos. Los libros, las reglas, hoy en día los ordenadores, estas cosas, esto es lo que más ha cambiado en mi vida. Es que cuando yo era joven y se estropeaba un coche en camino de Soria, tenías que hacer autostop para llegar a un pueblo, para meter una moneda, para llamar por teléfono, para que viniera una grúa. Y hoy dices, pero bueno, pero qué cosas. Bien, los libros son, y lo que dicen los libros son conocimiento formalizado, no es conocimiento empresarial. Esto, los programas de ordenador, la información específica que esté en un soporte de información electrónico, etcétera, es conocimiento formalizado. Esto los libros, los mapas, los ordenadores, las revistas científicas o no, los periódicos, etcétera, son conocimiento formalizado. Lo que hacen es permitir, como si fuera un trampolín, que es el símil que tantas veces he puesto, multiplicar nuestra capacidad de creación de información práctica. Porque antes de los libros
Bueno, pues nos dedicábamos mañana, tarde y noche en el campo a recoger con las manos, desarrollábamos conocimiento práctico sobre cómo ordeñar y 4 cosas más, pero cuando ya tenemos un libro nos ponemos a imaginar cosas y ya nos surgen creativamente opciones que antes ni siquiera... señorita, el segundo aviso me está distrayendo. Le voy a decir a usted que venga aquí, se sienta aquí conmigo. Esto no es un mundo yo y ustedes ahí separados que hacen lo que quieran. Ustedes o están la hora y media siguiéndome a mí o se van de clase. Todo lo que creamos y descubrimos empresarialmente lo hacemos contra un background, un contexto de conocimiento práctico. Pero no solo es conocimiento práctico, es las creencias, el lenguaje, las sensaciones, lo que vamos aprendiendo. También es un conocimiento práctico, en términos dinámicos, nuestro proceso mental de descubrimiento. Fíjense cómo estoy teorizando de manera abstracta. El proceso por el cual nosotros creamos empresarialmente, que ni siquiera somos capaces de explicarlo. Esto de la inteligencia artificial, no hay nombre más arrogante. No es conocimiento empresarial y creativo. Nunca se podrá hacer una máquina que sea capaz de crear nada empresarialmente, como lo estoy explicando yo. Aquellos que piensan que la inteligencia artificial va a sustituir al ser humano, parten de un punto, de una base de partida completamente erróneo, que es el de no diferenciar entre los dos tipos de conocimiento. Por eso esta diferencia en la que estoy insistiendo tanto tiene tan gran trascendencia, en términos científicos y en términos para nuestras vidas. Pero no solo es un conocimiento subjetivo, práctico, privativo, disperso, tácito y no articulable. El conocimiento empresarial al que me estoy refiriendo es un conocimiento eminentemente creativo. Es decir, que en la medida en que descubrimos algo que antes nos había pasado desapercibido, y en eso consiste la esencia de todo acto empresarial, creamos en nuestra mente bits de información práctica que antes no existía. Esta es la gran maravilla de la naturaleza del ser humano. Somos capaces continuamente de crear conocimiento que previamente no teníamos. Y ese conocimiento que somos capaces de crear de la nada no tiene ningún coste. Es decir, yo descubro una oportunidad de ganancia o la creo gratis. Es decir, es como el símil que está puesto en el libro, y síganlo, del Stickman Analysis, análisis de hombres de palo. Están dibujados en las diferentes páginas del libro. Se nos enciende una bombilla creativa. Eso de que se enciende la bombilla, que antes estaba apagada, es una analogía de cómo surge albricias. Pero sí, ahora me di cuenta de esto. Y si me doy cuenta de un fin que para mí tiene valor, ya ahí, en cierto sentido, he hecho mío el beneficio, es el valor que damos al fin que esperamos obtener. Y no cuesta nada. Alguien dirá, pero bueno, profesor, ¿qué dice usted? Para conseguir beneficio empresarial hay que incurrir en costes. Bueno, sí. Tendré que comprar factores de producción, contratar actores, etcétera. Pero, ¿y la idea? Oiga, yo tengo una idea, se la vendo. Luego ya podré, si tengo más o menos capacidad empresarial o de convicción, conseguir aliados a mi proyecto. Un capitalista que me financie, alguien que crea en mí, etcétera. Pero la idea está allí. No hace falta disponer de recurso alguno para triunfar en la vida. Porque el éxito en la vida depende de un conocimiento empresarial que es eminentemente creativo y no tiene coste alguno. Y esto tiene que ser motivo de especial aliciente
sobre todo para los chicos y chicas jóvenes que me están escuchando, que están en clase hoy. Cada año el profesor es un año mayor y cada año la generación que viene a aprender con él tiene la misma edad, 18, 19. Entonces yo daba clases con 30 años a los de 18, 19, luego con 31, 32, así sucesivamente, y ahora con 66. Cada vez hay una diferencia generacional más grande. Yo, por un lado, me gusta porque me siento rejuvenecido, al ver a ustedes tan jóvenes, cada año relativamente más jóvenes que yo. Pero por otro lado también es muy clara la diferencia que se produce desde el punto de vista generacional. Pues no hace falta disponer de medio alguno, y esto es un aliciente enorme. Quiere decir que cualquier cosa que ustedes se propongan en un entorno de libertad, la pueden lograr. Y esto tiene que ser un motivo de gran alegría, de darnos seguridad. Es lo que hace que la vida sea apasionante, que merezca la pena vivirla. Sobre todo es un mensaje que quiero enviar a los más jóvenes. Podéis comeros el mundo, no hace falta ni papá Estado, ni ayudas, ni subvenciones, ni de que la cuna hasta la tumba esté todo organizado y todo protegido. No, tienen ustedes que desembarazarse de esa basura. Lo único que tienen que hacer es asumir su propia naturaleza humana, empresarial y creativa, y lanzarse al vacío en pos de lo que ustedes valoren y crean que merece la pena. Porque pueden lograrlo, aunque no dispongan de medio alguno. Cualquiera de ustedes que esté deprimido, bueno, pues qué fácil es el profesor Huerta de Soto, guapo, joven hace 40 años, claro, rico y con dinero, qué fácil es que diga estas cosas, pero yo, con problemas económicos, familiares, no llegamos a fin de mes, etcétera, tengo capadas, tengo bloqueadas todas las opciones, que no es así como funciona el mundo. En un entorno de libertad pueden lograr lo que quieran. Y esto lo pueden ilustrar en muchos contextos. Verán que las sociedades relativamente más libres son sociedades mucho más dinámicas. Es el sueño americano. ¿Por qué en Estados Unidos personas que parten de muy humilde extracción social pueden llegar a lo más lejos, en el ámbito empresarial, artístico, etcétera? Porque es una sociedad muy dinámica, es una sociedad en la que no hay envidia, es una sociedad que respeta la libertad de empresa, etcétera. En cambio hay otras sociedades en las que es muy difícil, todo se te hace difícil, todo está bloqueado, todo está regulado, solo papá Estado te deja actuar, etcétera. Rebélense ustedes contra esa situación y no caigan en la tentación de la envidia ni de pensar que necesitan ayuda impuesta a otros, coactiva, para que ustedes puedan triunfar. No, el conocimiento empresarial es evidentemente creativo, no tiene coste alguno, y basta con tener la idea para ya haber iniciado el camino hacia el éxito. En la página 62, vayan ustedes todos al libro, tienen el esquema de Stickman Analysis y les explico que en ese acto de creación de información se plantea un problema que es muy importante, que de alguna forma describe la esencia de la problemática que plantea la vida en sociedad. Y es que, a ver cómo lo voy a explicar. Cada uno de nosotros, separado, somos 8.000 millones de los demás, con un conocimiento privativo respecto de fines y medios, de lo que me merece la pena y lo que quiero o me gustaría tener para lograrlo, entenderán ustedes que es muy posible que se produzcan continuas, muy numerosas y muy grandes desajustes o descoordinaciones entre el comportamiento de los seres humanos. Es decir, que uno quiere un fin y busca medios para lograrlo, pero que hay otros muchos que quieren el fin contrario y buscan medios diferentes. Porque cada uno es de su padre y de su madre. ¿No hemos dicho que es un conocimiento privativo, único, irrepetible? Pues esto que explica el profesor Huerta de Soto tiene mucha lógica. 8.000 millones de hormigas creativas, cada una por su lado, persiguiendo cosas contradictorias. Esto es un caos. Esto es una anarquía.
Obviamente tiene razón el señor Carlos Marx. Si no fuera porque alguien ponga orden manu militari, la dictadura me da lo mismo que sea de un rey absoluto, o la dictadura del proletariado, o la dictadura de la soberanía popular, o la dictadura de Sánchez, o lo que ustedes quieran. Hay que imponer por la fuerza. Obviamente esto no hay quien lo organice. No se va a dejar que cada uno piense y descubra lo que quiera y lo persiga de manera anárquica, siendo contradictorio lo de unos con lo de otros. Menudo problemón. Aquí es donde viene la ciencia económica y descubre que todo acto empresarial de descubrimiento y creación de información genera tres efectos de enorme importancia que tienen ustedes que entender perfectamente y que explican que sin organizarse desde arriba de manera coactiva por nadie, surja un orden espontáneo en ese aparente caos desorganizado. Estos tres efectos los vamos a explicar ahora. Quien entienda estos tres efectos, entiende toda la ciencia social. Quien no los entienda, no entiende nada, ni puede entender nada de ciencia social ni de economía. Porque no solo hemos sido capaces de descubrir el embrión que hace posible la cooperación coordinada en un orden espontáneo en libertad, sino que además hemos sido capaces de descubrir que cuando se quiere imponer desde arriba el orden, se destruye la civilización y se acaba con la humanidad. Guerras mundiales, genocidios, revoluciones, etc. ¿Cuáles son los tres efectos del acto empresarial, de cualquier acción empresarial? Están estudiados a partir de la página 64 del libro. El primer efecto es el que acabo de presentar. Todo acto empresarial supone una creación de nueva información que antes había pasado desapercibida. El primer efecto es el efecto de creación de información. Aquí hay un ser humano, ¿usted cómo se llama? Nazaret. Y Nazaret acaba de descubrir o crear que valora el fin A enormemente. Pero para lograrlo, se da cuenta empresarialmente que necesita un recurso R. Y aquí hay otro señor que se llama Andreas Toth. Andreas Toth está en otro lugar, físico o praxeológico, me da lo mismo. No estamos hablando en términos físicos, la economía no trata sobre términos físicos, trata sobre realidades espirituales. A lo mejor está sentado al lado, pero no lo sabe. Andreas Toth resulta que dispone de ese recurso en abundancia, pero no le da ninguna importancia y lo dilapida y lo tira todos los días. Es un caso típico del libro de ese desajuste que he dicho, que surge naturalmente del hecho de que somos 8.000 millones, cada uno de su padre y de su madre, persiguiendo lo que quiere y buscando los medios a su alcance como estima conveniente. Ella, frustrada porque no puede lograr su tan ansiado fin por falta de recurso, y este señor resulta que lo tiene, no lo valora y lo malutiliza o dilapida. Pero la gran maravilla que explica la economía es que todo desajuste o descoordinación entre el comportamiento de dos seres humanos se plasma en una oportunidad de ganancia o beneficio que queda ahí latente para ser descubierta por un empresario. Basta con que cualquier ser humano dotado de una perspicacia empresarial se dé cuenta de ese desajuste. En el momento en que se da cuenta, ya se ha creado la información a coste cero. Es irrelevante la persona física con nombres y apellidos que encarne al empresario
en el acto en cuestión. Puede ser que sea la propia Nazaret, puede ser que sea el propio Andreas Todt, o puede ser que sea un tercero. En el ejemplo que he puesto en el libro, que todos ustedes han leído, he puesto a otro hombre de palo, un tercero que se le enciende la bombilla. Se da cuenta del desajuste. Se da cuenta de que ella necesita urgentemente el recurso R, que lo valora muchísimo para alcanzar su fin, y que Andreas está malutilizándolo, dilapidándolo, tirándolo. Crea, en el momento en que se da cuenta de ese desajuste, crea en su mente una información que antes no tenía. Creación de información. Pero el segundo efecto del acto empresarial es el de transmisión de información. A ver, señores de comunicación audiovisual, comunicación de información, ¿pero esto cómo se hace? La economía trata sobre la acción humana, y el acto empresarial, ¿en qué consiste? En haber descubierto una oportunidad de ganancia y actuar en consecuencia para aprovecharnos de la misma. Es la definición que dimos, la segunda definición. Yo empresarialmente descubro el desajuste, ¿y qué es lo que hago? Muy sencillo, muy sencillo. Voy a Andreas Todt y le compro muy barato su recurso. Oye, Andreas, ¿esto que es una basura que estás tirando? No me distraigan. No lo dilapides. Te lo voy a comprar por €1. Y Andreas Todt, cuando recibe mi mensaje, da saltos de alegría. Vamos, que empieza para adentro. Aquí hay un gilipollas que me quiere comprar esta mierda por €1. Hombre, es que casi tengo conflictos de conciencia y moral. ¿Cómo le voy a engañar vendiéndole esta mierda por €1 que yo estoy dispuesto a regalársela? Vamos, he hecho el día, hoy es el día más feliz de mi vida. Apretón de manos, don Andreas, le compro su recurso por €1. Y luego voy a Nazaret, hundida en la más profunda miseria, la ilusión de su vida al alcance de la mano. Le falta un recurso, R, precisamente el que tenía Andreas, que la tiene bloqueada, como resultado de un desajuste, uno que va por un lado y otro que va, a la otra que va en sentido contrario. Oye, Andrea, ¿necesitas el recurso R? ¿Qué tanto para tu fin? Sí. Pues mira, aquí lo tengo disponible. No me digas, por €10. Solo por €10 conseguir mi fin. Pero qué alegría me has dado hoy. Pero qué suerte he tenido. Pero ¿cómo puede ser tal cosa? No dispongo de medio alguno, ¿eh? No tengo ni el euro ni los €10. Ya les he dicho que cualquiera de ustedes puede comerse el mundo y llegar a la cima en un entorno de libertad y sin que haya manipuladores coactivos del Estado de por medio. Ya es una cuestión secundaria, que alguien me financie el euro, etcétera, es una cuestión secundaria. Compro barato y vendo caro. Y como resultado de esto, obtengo un beneficio empresarial puro de €9. El origen fue del acto empresarial, el primer efecto, creación de información. Me doy cuenta del desajuste y reitero, la gran maravilla, la maravilla que nos tiene sorprendidos y admirados a los economistas que sabemos de economía, claro, es que todo desajuste y descoordinación en el mercado, que además son continuos, crecientes y que se multiplican cada día, se plasma cada uno de ellos en una oportunidad de ganancia que queda ahí latente para ser descubierta. ¿Por quién? Por cualquier ser humano que actúe empresarialmente. Y forma parte de nuestra innata capacidad empresarial el descubrir las oportunidades de ganancia sin coste alguno. Descubro el desajuste, compro barato a uno y vendo caro a la otra y me quedo con un beneficio. Pero cuando actúo de esta manera se ha producido un efecto de transmisión o comunicación de información, el segundo efecto del acto empresarial. El segundo efecto del acto empresarial es el efecto de transmisión del conocimiento empresarial. Transmitir a alguien algo, tomen nota, porque ustedes quieren comunicar es transmitir conocimiento, es hacer que ese otro ser humano sea capaz de crear
descubrir o entender en su mente una información que previamente habíamos descubierto nosotros. Y cuando yo le compro a Andreas Toth por €1 su recurso, en un entorno de libertad surge una información que se transmite en oleadas sucesivas a lo largo del mercado. Para todo aquel que quiera estar alerta o perspicaz empresarialmente. ¿Y esa información cuál es? No dilapidéis el recurso R porque hay demanda para él y hay gente dispuesta a pagar €1. Y cuando yo le vendo a Nazaret el recurso por €9, se transmite en el mercado, en la medida en que haya libertad, no haya coacción ni intervencionismo del Estado, una información en oleadas sucesivas que dice, todos aquellos que pudierais imaginar lograr fines para los que hiciera falta el recurso R y estuvierais frustrados o frustradas por no poderlo hacer, podéis seguir adelante porque resulta que el recurso está disponible. Y esa comunicación en oleadas sucesivas, en el orden espontáneo del mercado, se impulsa enormemente gracias a unas señales que conllevan un enorme volumen de información, pero de una manera muy comprimida, la mínima imprescindible para orientar nuestras acciones en la vida y facilitarnos el éxito en las mismas. Y esas señales que conllevan ese enorme volumen de información, pero tan comprimido, se las llaman precios de mercado. Son como las señales de los semáforos. Las instituciones, las interacciones humanas basadas en conocimiento empresarial, son realidades enormemente abstractas y por tanto las más difíciles de comprender. Dice Hayek que el orden espontáneo del mercado es el fenómeno más complejo, con diferencia, que existe en el universo. Y tiene razón. Un proceso en el que interactúan cada día 8.000 millones de seres humanos, pero cada uno de ellos un universo inmenso de creatividad. Y además no estático todo, sino continuamente cambiante. A pesar de las apariencias, es mucho más complejo este fenómeno que cualquier fenómeno, por complicado que sea, que estudien los científicos del mundo de la física. Agujeros negros, etc. Mi hijo pequeño es la oveja negra de la familia, estudió física fundamental. Trabajo de fin de grado sobre problemas de información en los agujeros negros. Él consideraba, ensoberbecido de su endiosamiento de la razón científica, que eso era lo más difícil. ¡Te equivocas, hijo! Lo más difícil son estas realidades abstractas sobre el conocimiento empresarial que estoy explicando aquí, que son tan abstractas que ni las podemos entender, y solo intuimos la punta del iceberg, pero si nos arremangamos y estudiamos economía, podemos entenderlas todavía mejor, si es la economía correcta, la que se enseña, la que enseño yo, no la economía errónea que enseñan el 99,99% de mis colegas. Es una cosa curiosísima. La ciencia no es una cosa democrática, sino que está bien con independencia de que lo piense la mayoría o no. Y yo estoy en lo cierto y los demás están equivocados. Fíjense ustedes qué curiosidad. No todos, porque también tengo muchos colegas que están en lo cierto, y yo tampoco es que sea una persona muy original, sino que bebo de mi tradición, la que conocemos con el nombre de la Escuela Austriaca de la Economía. Miren, cuando yo estudiaba en Stanford, Dirección de Empresas, becado por el Banco de España, el Banco de España sacó un concurso, dijo, vamos a dar 10 becas para estudios superiores de economía política en Estados Unidos y solamente vamos a seguir un criterio, expediente académico. Presenté, el mío era el mejor y saqué la número 1. Me pararon todo. La matrícula, la estancia, etc. Bueno, pues iba con mi mujer en Stanford todos los días, dormido, a clase. Dormido porque mi cerebro está estructurado de una manera muy curiosa. No empieza a funcionar hasta las 11 de la mañana. Entonces iba dormido y conducía a mi mujer. Claro, si hubiera conducido yo me habría estrellado. Pero todas las mañanas a la misma hora nos parábamos detrás de un camión de basura. ¡Pip! ¡Pip, pip, pip! Y otro semáforo. ¡Pip! Y los basureros, ya saben ustedes lo que hacen, subiéndoles. Entonces, a mí se me quedó clara una cosa. Decía, un cartel decía detrás del camión, en inglés decía, traduzco, la mierda que usted tira
es lo que a nosotros nos da de comer. Muchas gracias. ¿Qué ejemplo más cojonudo para explicarlo en clase hoy? La mierda que nadie quiere es la que, con alegría y felicidad, empresas, trabajadores, te recogen. ¿Por qué? Porque nadie quiere, y luego esto, ¿qué pueden hacer? Venderlo caro. Lo someten a un proceso, lo reciclan, lo convierten en abono, hay miles de usos. No es papá Estado el que recicla la basura. Vayan ustedes a cualquiera de las empresas subcontratistas. Esto de que, es que me mondo de risa yo, porque he estado viéndolo. ¿No han visto ustedes cristal, papel, alimento y todos? Yo soy muy medioambientalista y voy a poner el cristal aquí, el papel aquí, las pilas aquí, los pilas allá. Y me voy muy contento. ¡Ah, ya he cumplido! Ya el Papa Francisco puede estar tranquilo, porque defendemos el medio ambiente. ¡Gilipollas, gilipollas, mil veces gilipollas! No el Papa Francisco, por Dios, el que piense eso. Porque aunque no se hiciera nada de eso, que no sirve para nada, salvo que perdamos tiempo, el tiempo que nosotros en separar en la cocina y etcétera, lo podemos dedicar a cuidar al niño, a ganar dinero o a operar en bolsa, mucho más productivo, lo primero que hacen cuando llega la empresa subcontratista con unas máquinas que son las más sofisticadas, separa perfectamente el plástico, del papel, de los metales, de las pilas, del cristal. Pero no saben ustedes cómo hacen, qué maravilla. Y además, aunque lo hayan puesto separado ustedes, lo vuelven a hacer, con lo cual es doble trabajo idiota, porque muchas veces hay errores, se tira donde no se ven las cosas, etcétera. No hace falta para nada. Es toda una manipulación asquerosa. La mierda que usted tira es lo que a nosotros nos da de comer. Muchas gracias. Transmisión de información. El mero acto empresarial, los seres humanos somos curiosos, estamos al loro, dirigimos nuestra antena parabólica y nos damos cuenta, nos ponemos en conjunto unos con otros, así surgen los mercados. ¿Por qué va la gente a un mercado? Pues para ver qué productos hay, qué oportunidades nuevas han surgido, etcétera. ¿Por qué hay un festival de cine? Es como un mercado en el ámbito de las películas, pues vemos las últimas vanguardias, los últimos directores, que nos proponen, etcétera. Estamos todos como mirando. ¿Por qué vamos a una discoteca? Donde hay unas chicas, yo cuando era joven me gustaban mucho las 16añeras, todas muy guapas, tal, y yo también, pues uno miraba, oye, esta me gusta, no me gusta, es como un mercado, estamos al loro, y vemos lo que se hace, y al ver lo que se hace nos surgen a su vez nuevas informaciones, y la información de los tratos que se cierran, se transmiten oleadas sucesivas y los precios también. Pero estas realidades son tan abstractas que si tuviéramos que transmitir con pelos y señales todo lo que pasa, se bloquearía el proceso. Solo se transmite lo mínimo imprescindible para hacer posible que el proceso se impulse y se coordine. Hay un incendio que arrasa los bosques del norte de Europa y de la Amazonas, por ejemplo, el Amazonas. Como consecuencia de esto, el volumen de madera disponible en el mundo desaparece o se ralentiza enormemente. Como consecuencia de esto, se producen una serie de efectos en cascada. Como consecuencia de esto, no hay madera suficiente para hacer los muebles. Como consecuencia de esto, no se pueden construir tantas casas de madera. Hay que construir casas con sistemas alternativos, acero, ladrillo, etcétera. Como consecuencia de esto, los lápices de madera se tienen que dejar de hacer. Señorita, ya sé que estoy muy pesado, míreme usted a mí, hombre, y piense lo que digo. Si no, váyase. Tercer aviso. ¿No ven que me estoy dejando la piel? Y todo lo que les parezca interesante, tomen nota y apúntenlo y díganlo mañana o al salir de clase. Si todo esto estuviera organizado desde arriba, tendríamos que rellenar miles y miles de formularios comunicando a millones de personas en las más variadas esquinas del mundo y en todos los continentes que tenían que modificar su comportamiento adaptándose a las nuevas circunstancias, resultado del incendio y de la contracción en la producción de madera. Y sin embargo eso no es preciso.
No es preciso. Simplemente lo que sucede es que el precio de la madera sube. Y al subir el precio de la madera, millones de personas, en millones de circunstancias y en millones de actos, adaptan su comportamiento a la nueva realidad. Esa señal ha comunicado un conocimiento de una manera muy comprimida que permite que todos los demás adapten su comportamiento a la nueva realidad sin conocer cuál es el origen ni las implicaciones que ello tiene. Y alguien dirá, es que esto me repugna. ¿Cómo? ¿Este caos no está organizado desde arriba y controlado por alguien? No, porque no se puede controlar por nadie. Supera con mucho la capacidad de formación, de conocimiento de cualquier persona, por sabia que sea, no importa los ordenadores que tenga, la inteligencia artificial que utilice, etc. Pero hay un tercer efecto esencial del acto empresarial, no solo creación de información, no solo de transmisión en oleadas sucesivas de conocimiento, de que se puede conseguir el recurso y que se pueden alcanzar fines que dependían de ese recurso, simplemente estando al loro de cómo actúan otros y además con la ayuda inmensa de esas señales tan comprimidas que son los precios de mercado, sino que hay un tercer efecto esencial del acto empresarial, que es el efecto de coordinación o ajuste. Muchas gracias.